de julio del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Guillermo Lasso, líder de Creo. En la votación en la Asamblea para aprobar el proyecto de urgencia económica, Creo se abstuvo de votar a favor o en contra. No afectó el resultado de la votación, pero su posición es contraria a permitir que continúe el endeudamiento del gobierno por encima del techo legal del 40% del PIB. Apoya, en cambio, los estímulos tributarios para generar producción y empleo. Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. El presidente de la República ha levantado el sigilo de confidencialidad que hacía de candado para el informe del perito que concluyó que el asesinato del general Jorge Gabela no era obra de delincuentes comunes. Sin embargo, el secretismo persiste y hasta ahora no hay ningún ministro del comité interministerial del perito que recuerde su contenido que luego fue ocultado. Y además nos acompañará César Litardo, asambleísta coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados. Los acuerdos políticos que hicieron posible la aprobación en el Pleno del proyecto de ley urgente, la modificación del modelo económico que ha regido durante una década la economía nacional. No habrá más creación de impuestos, pero seguirá el endeudamiento. Lo revisamos. Hay orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia tomó la decisión dentro del juicio por secuestro al exasambleísta Fernando Balda. Pidió a la Interpol que proceda a su captura en Bélgica para tramitar su extradición al Ecuador. La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia dispuso la orden de prisión contra el expresidente Rafael Correa. También pidió que la Interpol lo detenga en Bélgica y posteriormente sea extraditado al Ecuador e internado en la cárcel 4 de Quito. Esta fue la decisión al final de la audiencia de revisión de medidas cautelares, un día después de que el exmandatario no se presentó en la corte como había dispuesto la misma jueza el 18 de junio, cuando lo vinculó al caso del secuestro de Fernando Balda. Hecha pública la decisión, Balda dijo que iniciará una campaña para lograr la extradición de Correa y evitar que obtenga asilo político. A presentarles los documentos, las evidencias, los elementos de convicción, los elementos probatorios a los cónsules y embajadores, empezando por el de Bélgica, para que constaten que esto no se trata de una persecución política, sino de un grave crimen de Estado por el que se está juzgando al expresidente Rafael Correa. La reacción de Caupolicán Ochoa, quien defiende al expresidente, fue inmediata y dijo que apelará a la decisión. Aquí no se trata de hacer justicia, se trata de hacer venganza, aquí no se trata de aplicar el debido proceso, se trata de cumplir el viserazo, de hacer méritos para que luego se les mantenga en las funciones que están supuestamente pretendiendo mantener en la Administración de Justicia. Aquí lo que se cumple son órdenes. El fiscal Edwin Pérez se mostró satisfecho con la decisión y explicó que si la orden de prisión es apelada, él la volverá a pedir. La persona tiene el derecho a presentarse ante el proceso penal y lógicamente si es que no lo hace, pues se declarará esta figura como prófugo de la justicia. Una vez que la resolución de la jueza sea apelada, esta pasará a un tribunal penal de la Corte para que sean 3 jueces quienes la modifiquen o la ratifiquen. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. La varita mágica de los corruptos, cuando se ven descubiertos, es la hipócrita y patriotera actitud de preocuparse por el buen nombre del país, cuando nada han hecho para protegerlo o mejorarlo. O confesar sufrimiento porque el sistema democrático está en peligro, recordando la debilidad de las instituciones republicanas. El caso Odebrecht puso al Brasil en esa coyuntura dramática, pero los jueces y fiscales le demostraron al mundo que podían mandar a la cárcel sin que ningún cataclismo político, económico o social ocurra a los 12 empresarios más poderosos del país, a 3 expresidentes de la República, mientras enjuiciaban al presidente en ejercicio y a algunos congresistas y ministros. Esta actitud ejemplar es la que motiva a los operadores de justicia en las Américas a demostrar que son minoría o un mal recuerdo del pasado los jueces y fiscales avasallados por la prepotencia y la corrupción de los poderosos. Y que al final de cuentas, una democracia se depura y se fortalece
cuando la justicia actúa contra los intocables. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica fue aprobado en la Asamblea con los votos de Alianza País, el Partido Social Cristiano, Suma y el Bloque de Integración Nacional, que agrupa a asambleístas de izquierda. La bancada de Creo se abstuvo de votar a favor o en contra. Guillermo Lazo, ex candidato presidencial, líder de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. El desacuerdo de Creo estuvo en la autorización al gobierno para que continúe endeudándose por encima del techo legal del 40% del Producto Interno Bruto, tal como hacía Rafael Correa. ¿Cuál es la alternativa de Creo al endeudamiento para no paralizar al gobierno? La alternativa que propuso el movimiento Creo es crear un conjunto de reglas macrofiscales que permitan en el tiempo lograr un superávit fiscal que a su vez permita ir reduciendo en el tiempo el nivel de endeudamiento del Ecuador. El techo de la deuda no es lo fundamental. Ya hemos visto en los gobiernos de Alianza País durante los últimos 11 años, ellos establecieron el techo del 40% del Producto Interno Bruto en la Constitución de Montecristi, pero son ellos los que al no controlar el gasto han llevado al endeudamiento en un nivel por encima del límite legal del 40%. ¿Qué hay que hacer ahora? Establecer reglas macrofiscales que obliguen a este y futuros gobiernos a mantener en cada ejercicio fiscal al menos un superávit global que permita en el tiempo ir reduciendo este endeudamiento. Pero nosotros no hemos visto esas reglas en el actual proyecto de ley. Aspiramos que en el veto que llevará a cabo el presidente de la República consten estas reglas macrofiscales y se establezcan topes o límites para que los gobiernos no sigan gastando a manos llenas el dinero que hoy no tiene Ecuador y que se pretende que lo paguen las futuras generaciones. En el paquete de reglas fiscales que incluye el proyecto, sobresale la prohibición al Banco Central de otorgar créditos de liquidez al Ministerio de Finanzas con recursos tomados de las reservas de la banca privada, el IES y los entes públicos no financieros depositadas en el Banco Central. Sin embargo, sobre el pago de los recursos ya tomados actualmente, la gerente general del Banco Central, Verónica Artola, precisó lo siguiente. Escuchemos. Tenemos algunos activos que no son líquidos. Justamente usted mencionaba anteriormente cómo se va a pagar al Banco Central. Llegamos alrededor de tener una deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas o inversiones por 6.100 millones. De eso se pagó con acciones también de banca pública que nos han generado también una rentabilidad interesante. Alfredo, nosotros como Banco Central no habíamos recibido utilidades de la banca pública. Este año ya recibimos alrededor de 40 millones por parte de la CFN. Estamos recibiendo 30 millones por parte de Banecuador, que son rendimientos incluso mayores que los que teníamos con los bonos internacionales. Entonces, si bien eso no se puede hacer líquido inmediatamente, también en la ley se está estableciendo que todos los bonos que tenemos actualmente como Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas van a cumplir su plazo para poder ser pagados y no se van a renovar. Este plan de pago con activos que no tienen liquidez inmediata, ¿es satisfactorio por los intereses que se devengan? A ver, vamos por partes, Alfredo. En primer lugar, esa no es una regla macrofiscal. Esa es una política de carácter monetario que jamás debió haber sido violada en el Ecuador como lo hizo el gobierno de Alianza País. ¿Por qué? Porque los dineros que están en el Banco Central son dineros de los ciudadanos, dineros privados que depositan en la banca privada y a su vez la banca privada los deposita en el Banco Central en concepto de encaje bancario. Por otro lado, son dineros de los jubilados, son dineros de los trabajadores que el Seguro Social deposita en el Banco Central
porque obviamente el Banco Central es su banco, el banco público de ellos. Luego es dinero también de los municipios, los consejos provinciales, que tienen sus propios proyectos en marcha, en ejecución, y no puede venir el gobierno central de la noche a la mañana y tomarse esos dineros sin afectar el curso normal de esos proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, hay algo que en finanzas, y especialmente en finanzas públicas, aquí hay algo muy grave. El gobierno de Alianza País en los últimos 11 años tomó al Banco Central del Ecuador como si fuese su propio banco comercial para tomar dinero y hacer lo peor de lo que hicieron los banqueros, los malos banqueros del año 99, autoprestándose dinero que no era de ellos. Pero y algo ahora, más grave aún, si usted me permite, Alfredo. Ya, pero ahora eso lo prohíbe, digamos. Pero hay algo más grave aún, se lo prohíbe al sector privado, pero no al sector público, porque se crearon esa figura a través de estas mañoserías. Pero hay algo muy grave, con lo que yo quiero discrepar con la gerente del Banco Central. Una vez que el gobierno toma dinero del Banco Central, un mes después, 2 meses después, le dice: ya no te voy a devolver en efectivo, te voy a dar acciones de Banecuador, acciones de instituciones financieras públicas que no cotizan en bolsa, que nadie sabe cuánto valen, que nadie hizo una evaluación de su rentabilidad y que por otro lado son dineros de corto plazo que no pueden ser invertidos a largo plazo en este tipo de acciones. Eso hay que corregirlo. Hay que limpiar el balance del Banco Central para producir un shock de confianza en la economía ecuatoriana. El paquete de estímulos tributarios para el sector productivo no ha sido objetado por Creo, sino que más bien recibió sus aportes en el proyecto, como el seguro agropecuario. ¿Funcionará este paquete de estímulos? ¿Atraerá el retorno de capitales y de nuevas inversiones? A ver, Alfredo, en la vida no hay nada perfecto. Nosotros, ¿qué propusimos y qué proponemos? Una reforma integral del sistema tributario ecuatoriano. Claro, la alternativa que planteó este proyecto de ley, no siendo perfecta, ayuda a promover la inversión del sector privado, pero deja pendiente una tarea, yo diría de manera inmediata para el próximo año, para llevar a cabo una reforma integral del sistema tributario ecuatoriano, a efectos de dejar pocos impuestos que recauden mucho y eliminar una cantidad de impuestos que encarecen la actividad productiva y que le generan muy pocos ingresos al Estado ecuatoriano. Esa tarea está pendiente, habrá que hacerla en un momento dado, porque es la forma más eficiente de estimular la inversión. Ahora, respecto al proyecto de ley, habían 3 temas fundamentales o 3 capítulos. Los estímulos tributarios, con los que estábamos de acuerdo, aún con la crítica que acabo de hacer. Segundo, la política de prohibir préstamos del Banco Central al gobierno, que no era perfecta tampoco, porque hay que consagrar la autonomía técnica del Banco Central del Ecuador para garantizar un buen manejo de esos recursos depositados en la Reserva Monetaria. Y en tercer lugar, las reglas macrofiscales. Con los 2 primeros puntos estábamos de acuerdo y el asambleísta Patricio Donoso planteó en la asamblea que se apruebe la ley por capítulos para dejar consignado el único capítulo con el que nosotros no estamos de acuerdo, porque es necesario introducir estas reglas macrofiscales y evitar un futuro excesivo endeudamiento para las futuras generaciones en el Ecuador. Pero claro, no lo aceptaron el planteamiento de Patricio Donoso y nos vimos en la obligación de votar con abstención a un proyecto de ley que ojalá en el veto el presidente Moreno logre mejorarlo. Pero con esa abstención quedan ustedes como de oposición y en cambio los otros partidos de oposición, entre comillas, ya no son de oposición sino gobiernistas.
Bueno, en nuestro caso lo que nosotros pretendemos es actuar con sentido de responsabilidad, como lo dijimos en el comunicado, un compromiso con el futuro, con las futuras generaciones. No es posible que sea la generación futura de nuestros hijos y nuestros nietos la que tenga que pagar la irresponsabilidad de 11 años de gobierno de Alianza País. Ese costo de esa irresponsabilidad que nos indigna a todos, no nos queda más que pagar en esta generación. No podemos trasladar el problema hacia el futuro. Y eso hay que hacerlo de a poco, pero bien hecho, con un programa económico claro, que plantee metas creíbles a la sociedad ecuatoriana y también a los inversionistas extranjeros. Guillermo Lasso es candidato presidencial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Steffi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Ramiro Román, abogado de la familia Gavela. Se desclasificó la reserva que ocultaba el informe del perito, pero continúa el misterio del informe pericial que considera el delito obra de una delincuencia poco común. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Ramiro Román, abogado de la familia Gavela, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, para mí un gusto estar aquí. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Buenos días. ¿Qué ha pasado, abogado, con el pedido de desclasificación de documentos solicitado por el presidente Moreno? Más bien, ¿qué falta por conocerse? Bueno, en primer lugar, que la Asamblea Nacional entrega a la Fiscalía todo lo que significaba secreto, especialmente en la Comisión de Relaciones Internacionales y básicamente dentro de lo que significa la FAE. Toda la documentación de la FAE donde se hicieron justamente sesiones de adquisición de materiales bélicos, especialmente de los DRU. Eso no se ha aclarado hasta este momento y en base a eso realmente la Fiscalía tiene que llamar a cada uno de los ministros que hasta este momento no lo ha hecho y que tendrían que confrontar con la documentación que se presente. Ayer la jueza dictó orden de prisión contra el expresidente Correa en el caso Balda. Balda quiere que el secuestro ocurrido en Colombia se reconozca como un delito de Estado, que hubo una organización desde el gobierno con agentes de la SENAIN, con recursos públicos para secuestrarlo. En el caso Gavela, ustedes también están demandando al presidente Moreno que se reconozca este caso como un crimen de Estado. ¿Con qué elementos? Bueno, los elementos son sumamente claros. No solamente en el caso Gavela. El caso Gavela no es único. Nosotros tenemos el caso Balda, tenemos todo lo que tiene que ver con los estudiantes, del Mejía, Montúfar, Central Técnico. Creo yo que los 10 del Uncoto. Se tiene también los enjuiciamientos a dirigentes campesinos, indígenas. Todo el tiempo la justicia fue utilizada en el 30S para realmente en forma sistemática también llevar un estado de represión a que se dé estos resultados que tenemos hoy. El caso Gavela se está convirtiendo en un punta de lanza, y un punta de lanza en el cual ya no tenemos delincuencia común y tiene que pasar justamente a algo que es diferente. ¿Por qué? Porque ya el Estado ecuatoriano hace 30 años tuvo justamente reconocimiento. Caso Restrepo y Benavides fueron la base fundamental para que el Estado tenga condiciones. Claro, pero para ello, abogado, habría que evidenciar que fue un evento planificado desde el Estado, que se cometió desde el Estado, digo, por el tema del crimen de Estado al que nos estábamos refiriendo. Y sobre eso, ¿qué elementos probatorios tienen? En su momento circulaba el audio, recordemos un poco de eso, en el que el general Gavela en ese entonces decía, cuando estaba vivo, a propósito de sus denuncias de irregularidades, una conversación telefónica que mantuvo con el coronel Roberto Vargas. Recordemos eso. De parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Entonces, en primer lugar, te voy a decir algunas cosas. Yo te conozco a ti, cómo eres, cómo actúas, y tú también sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí, mi general. Ya, ok. Entonces,
Yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial después, para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado. Si algo me pasa a mí, si me asaltan, un choro, cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí, ¿sí? O a mis hijos. Así me choque a alguien, cualquier cosa. Así que si me van a seguir, me siguen a un paso, como guardaespaldas. Y se lo llamó a confesión a él. Este caso, estas evidencias, ¿tienen algo que ver con este proceso que ustedes están demandando? Por supuesto, el proceso en derechos humanos es totalmente amplio. Primero, es imprescriptible. Independientemente de que el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno de turno, plantee condiciones diferentes, siempre el Estado ecuatoriano ha mantenido una posición. Funcionarios del Estado, recursos estatales y sistematización en la ejecución de actos que por obvias razones son cotidianos para todos. El estado de represión existió. Pero en esta grabación, por ejemplo, se reconoce directamente toda la persecución que se hizo al general Jorge Gabela cuando estaba en vida. Pero posteriormente, por obvias razones, se pasa a ejecución. Ya no solamente a un simple asesinato, sino a ejecución. Una ejecución por funcionarios y empleados del Estado. Eso nos da justamente el informe del perito Roberto Mesa cuando establece que no existe delincuencia común. Ok, pero sobre esta conversación, doctor, ¿se llamó a confesión al coronel Roberto Vargas o con quien conversaba el general Gabela para evidenciar si esto tiene algo que ver en este caso? Dentro de esto hubo un proceso que por obvias razones la Fiscalía no lo investigó bien. Tengo entendido que el fiscal que estuvo anteriormente incluso no terminó de receptar versiones y no llevó a juicio a muchos testigos que tenían que estar dentro del caso. Por eso es importante de entender que actualmente, porque ya no estamos en delincuencia común, sino en otro estatus del Estado, justamente, y el proceso tiene que llevarnos a todo este tipo de versiones y de todo este tipo de testimonios, donde también el señor Vargas, Roberto Vargas, como de inteligencia, sus jefes, ahí se escucha el apellido de un general Espinosa, que tenemos entendido es el jefe del señor Vargas, pero tenemos también todo lo que significa los DRU. ¿Qué significa la contratación de los DRU? Que no han querido aclarar primero desde la Asamblea, cuando ni siquiera se hizo una interpelación, un juicio político al ex ministro Ponce, y todo lo que ha tenido que ver con el comité interinstitucional, donde estuvieron ministros, incluso que están en el actual gobierno prestando funciones en diferentes cargos. Entonces, esto tenemos nosotros que seguir investigando. Ahora, cuando se investigó el caso desde la Asamblea, hubo una comisión de fiscalización, incluso allí dijeron que el móvil había sido un intento de robo, que no es que lo habían matado por denuncias que el general estaba haciendo. ¿Cómo podían concluir eso? Terminar con la fiscalización, que era indispensable, proseguir, indispensable que continúe todos esos procesos. Si el informe que hizo el perito, según el perito argentino, no decía eso, decía que no fue por robo, sino que el móvil había sido otro. Por supuesto, el móvil fue por la contratación de los helicópteros DRU. Eso es lo que ya tenemos sumamente claro. Es decir, por compra de armas, en el cual hubo la oposición del general Jorge Gabela, por el cual fue primero perseguido por funcionarios y empleados del Estado, utilizando recursos del Estado, vehículos del Estado, y posteriormente, por obvias razones, tenemos todo lo que tiene que organizarse dentro de una sistematización con lo que ha sucedido en el anterior gobierno. Pero hay algo que es muy importante. La Asamblea ya ha pasado 8 años, ahora dice que va a volver a intervenir. Vemos incluso a la señora Silvia Salgado en la misma comisión de fiscalización. Ella fue presidenta en aquel momento de la comisión de fiscalización. El señor Juan Pablo Pozo, que fue del Tribunal Electoral, fue el secretario de esa comisión. Creemos ahora que la señora Carrión, que preside esa comisión de fiscalización, podrá hacer su investigación, o todos los asambleístas, pero la Fiscalía es la única que tiene, por el artículo 195 de la Constitución, la investigación en sus manos. Ok, y sobre lo que está haciendo la Fiscalía, ¿qué
¿qué ha pasado, por ejemplo, con la versión de la secretaria del Comité Interministerial, de algunos ministros, otros que han acudido voluntariamente, todos los que conocieron el informe, unos que prefieren no acordarse, otros que dicen que no pueden comentar nada sobre eso, pero al fiscal, ¿le han dado toda la información necesaria o creen que hay quien está todavía encubriendo algo? Lo que pasa es que las investigaciones en Fiscalía son sumamente claras. Hay acción u omisión. Todos los que ahora tienen amnesia de no acordarse muchas cosas que realizaron, es solamente lo que están haciendo son actos de omisión para entregar información en la Fiscalía. En su momento, en los procesos, nosotros tendremos que buscar la acusación a los que omiten actos y lo que están pasando actualmente en la investigación se irá aclarando. Pero sí quiero dejar una cosa definitivamente sumamente claro. Existe la ejecución del general Jorge Gabela. Ese es el punto que no se puede negar. Eso no podemos los ecuatorianos dejar que se calle y se olvide. Por otra parte, también tenemos que entender que todos los funcionarios en su momento estuvieron en una función que tenían que cumplir. Ellos tenían la obligación jurídica ya de denunciar delitos y no lo hicieron. Ese acto de omisión también va a otros delitos que realmente se están descubriendo dentro del caso. Pero en la investigación de Fiscalía tiene que llamarse a los ministros. Se está llamando a secretarios del Comité Interinstitucional. Se está llamando al perito. Se está llamando, tengo entendido en estos días, al señor Córdoba, que fue viceministro del Interior, con el señor José Serrano. Pero ¿dónde están los ministros? ¿Dónde está la señora Yogana Pesantes, que era quien firmó el contrato con el perito, Roberto Mesa? ¿Qué pasa con la señora Espinosa, que ha sido incluso aludida en las versiones que se han rendido en la Fiscalía, que tiene ahora justamente cargos internacionales? ¿Dónde está justamente el señor Serrano? ¿Dónde está realmente el señor Navas? ¿Dónde está el señor Diego Guzmán? Porque todos ellos han sido referidos en las versiones, pero la Fiscalía no vemos que todavía hasta aquí se está convocando, y esto realmente lo que sí nos preocupa por una sola y sencilla razón, porque el plazo razonable está corriendo. El plazo razonable es violar el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por eso ya Ecuador ha sido sancionado. Yo creo que el caso del general Jorge Gabela está poniendo en prueba a la justicia ecuatoriana también. Por eso yo solicito al señor fiscal general que se haga las diligencias y que justamente en forma personal receta la versión incluso del expresidente Rafael Correa, no por videoconferencia. Este momento, si bien es cierto, se ha ordenado la prisión en otro caso del expresidente, no quiere decir, y su abogado lo ha manifestado, el señor Ochoa, ha manifestado de que va a pedir un recurso. Mientras esté un recurso en trámite, no existe un efecto concreto en una prisión preventiva, y tendrá que venir al Ecuador, al caso Gabela, a rendir su versión, porque él habló con el general Jorge Gabela. Eso es lo que tenemos que insistir. Es la posición del abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. 7:32. Vamos a una pausa. Al regresar estará César Litardo, asambleísta coordinador de la bancada de Alianza País. Vamos a hablar sobre la modificación del modelo económico en el proyecto de ley de urgencia económica. En pocos minutos regresamos. No se vayan. El proyecto de ley de urgencia económica, a un año de haber asumido el poder Lenín Moreno en el cuarto gobierno consecutivo de Alianza País en una década, modifica, no cambia, el modelo económico gobernante, incluyendo a la iniciativa privada como motor de desarrollo nacional junto al motor del Estado. César Litardo, asambleísta coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote. Buenos días al Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha cumplido finalmente su anuncio de campaña electoral de incorporar al sector productivo privado como motor del desarrollo. Lo hace sin sustituir al Estado, están los dos. ¿Es sostenible el cambio de modelo con un régimen interino de endeudamiento público al que tanto se había criticado? Bueno, creo que en este tema hay que hablar de varios conceptos, ¿no? Primero, recordemos que esta ley nace, como usted lo menciona, de esa propuesta de campaña por parte del presidente Lenín Moreno y que
en los primeros meses de este proceso de gobierno, durante ese gran diálogo nacional, los sectores productivos fueron quienes insistieron en la posibilidad de que se genere una herramienta jurídica para incentivar la productividad. Esta ley, como usted lo menciona, ha sido apoyada por todos los sectores productivos, las cámaras de producción, de pequeños microempresarios, y que lo que busca es esa correlación entre que el país se desarrolle desde lo público como tal y lo privado. Por eso es que he escuchado con atención las declaraciones del representante de Creo, en donde menciona de que por no estar de acuerdo en la parte del tema de endeudamiento, no ha apoyado estos grandes beneficios que tiene la ley para el país, cuando la misma ley en su propia estructura tiene una regulación para el tema de la deuda, en donde establece que se va a generar en los próximos años una estabilización del Estado, en donde en los 3 años debe estar estabilizada la deuda, e inclusive habla de la creación de un fondo para poder tener reservas en cualquier caso que el país lo necesite. El presidente de la República no solo que modifica el modelo, lo cual consolida una nueva mayoría en la Asamblea, sino que sustituye al equipo económico encargado de ejecutarlo, lo que silencia al sector más crítico de la política económica. ¿Hay convicción en Alianza País para la ejecución de la modificación del modelo, o será un trago amargo la austeridad y el equilibrio fiscal sin déficit? Bueno, el tema está básicamente que el país en este momento vive un momento diferente en temas económicos. Creo que es fundamental en ese contexto tratar de buscar las herramientas para que se pueda dinamizar la economía como tal. Recordemos que el Estado ecuatoriano tuvo un incremento de su burocracia, de su capacidad de desarrollo, es decir, ha habido en el Estado ecuatoriano un incremento en hospitales, un incremento en escuelas, en vías, etcétera, que esto lo que ha generado, no se previó de que en el futuro estas actividades debieran también tener recursos para su mantenimiento y para su funcionamiento como tal. En ese contexto, lo que se está buscando es que ese gran tamaño del Estado, que en el momento que había los recursos económicos, tal vez se podía sostener en este momento, con las dificultades económicas que vive el país, hay que buscar alternativas. Y la alternativa es la de hacer corresponsable al sector productivo del crecimiento del Estado. Es decir, que si el Estado ecuatoriano va a entrar en ese proceso de reducción de su tamaño, va a entrar en un proceso de austeridad, debe haber un sector, en este caso el sector productivo, que compense esa situación dentro del Estado como tal. Por ende, insisto, de que me sorprende mucho de que la bancada de Creo haya votado en contra de esto, de incentivos para el sector agrícola, haya votado de incentivos, como lo mencionaba ayer la gerenta del Banco Central, de que en esta ley se crea un fondo para que las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes o la economía popular y solidaria, puedan acceder a créditos preferenciales basados en las utilidades de la banca pública. En contra de eso es que la bancada de Creo votó en esta ley. El meollo del asunto es que la inclusión del sector privado implica menos impuestos y la reducción del tamaño del Estado. Antes el modelo era más deuda, más impuestos, ahora es más deuda, pero no más impuestos. 3 años serán suficientes para lograr equilibrio fiscal, o se continuará empujando al próximo gobierno la solución al problema por el costo político. Bueno, el gobierno tiene en la ley 3 años para estabilizar la deuda. Lo que se requiere es tener a corto plazo medidas que permitan salir de los problemas económicos que tenemos en este momento, y basados en 2 aspectos, ¿no? Primero, el tema de la remisión, que como lo hemos hablado en varios temas, la remisión como tal, en este caso es más progresista, es una remisión que permite de que las empresas pequeñas y medianas se beneficien y que puedan pagar las deudas con las diferentes instituciones que están en este concepto, puedan hacerlo a un largo plazo, y eso es beneficioso para el país. ¿Por qué? Porque al país tampoco le conviene tener millones de dólares en fondos o recursos que están en litigios, como por ejemplo el SRI y el IES, sin poderlos recuperar, y al final tampoco existe una afectación presupuestaria al país, porque recordemos que las multas e intereses no afectan el presupuesto general del Estado, así que lo que se busca es recompensar y recuperar esos recursos de una manera óptima para el Ecuador y obtener recursos frescos. Y en segundo motivo es el
el tema de los incentivos que esta ley plantea. Incentivos que van hacia todos los sectores productivos del país, desde los pequeños, desde la pequeña economía popular y solidaria hasta las grandes empresas van a tener la posibilidad de, con su aporte al país, generar desarrollo. Tenemos aquí un ejemplo claro. Hay temas puntuales de beneficios para las empresas que se establezcan en sectores fronterizos, por ejemplo. Van a tener 20 años de exoneración de impuesto a la renta. Empresas que vayan a los sectores turísticos de las provincias como Manabí y Esmeralda, que fueron afectadas por el terremoto. 20 años de exoneración de impuesto a la renta. Hay una gran oportunidad, yo veo que en esta ley hay una gran oportunidad para que los GATS generen una competencia de atracción de inversiones hacia sus territorios. Es decir, un GAT de una provincia que está fuera de Quito y Guayaquil, que tenga la posibilidad de tener 12 años de exoneración de impuesto a la renta, va a tener la posibilidad de atraer inversiones para el desarrollo de sus territorios como tal. Es decir, esta ley es una ley que busca que el sector productivo sea corresponsable del crecimiento del país y que el sector productivo pueda apalancar tal vez esa reducción del Estado para que el Estado, una vez que comience a hacer sus medidas de austeridad, sean compensadas. Ahora, la regla fiscal aparentemente más dura es el superávit primario del presupuesto. Esto es sin incluir el servicio o pago de la deuda. Pero esto también lo aplicaba el presidente Correa y el déficit con su endeudamiento no venía del gasto corriente, sino de la inversión en proyectos de infraestructura llamados pomposamente emblemáticos. ¿Tendrá participación la Asamblea en aprobar los proyectos que requieran financiamiento? Bueno, todos los proyectos que requieran el financiamiento para generar desarrollo en el país son debidamente procesados dentro de la Asamblea y van a ser apoyados como tal. Yo creo que eso no es. Aquí se está satanizando el hecho de la deuda. La deuda en sí no es mala. El hecho de endeudarnos no es malo. Lo malo es cuando se hace una mala aplicación de la deuda y cuando no se tiene un control sobre la misma. En ese caso, no hay capacidad de pago. Bueno, sí, pero por eso es que se tiene que reducir el tamaño del Estado para poder tener la posibilidad de generar un equilibrio fiscal como tal. Esa es un poco la intención que también tiene este proyecto de ley y buscar que en el futuro no tengamos los problemas que tenemos en el momento. La ley como tal también, en ese sentido, busca que cuando exista la posibilidad de cambiar la deuda mala por deuda buena, también se lo pueda generar. Y también regula de que la deuda que el Estado pueda percibir en el futuro sea exactamente para proyectos de inversión y de desarrollo social en el Ecuador. ¿Considera necesario un veto parcial para afinar o pulir el proyecto urgente aprobado en la Asamblea? ¿O tal como está bien? Bueno, es facultad del Ejecutivo poder generar, si considera necesario, un veto parcial o total de la ley. Creo que seguramente el Ejecutivo hará algún veto parcial, algún tema que puntualmente crea que no está acorde con lo que se planteó desde el principio o que vaya en contra de alguna norma constitucional o legal, pero eso ya es una decisión netamente del Ejecutivo que la Asamblea como tal tendrá en los próximos días, dentro de los plazos que nos encontramos, poder recibir en la misma y procesarla dentro de lo que compete de nuestras competencias como tal. César Litardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Buenos días a usted, buenos días al país. Estefi. Y así concluimos. A ustedes gracias también su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rollando la desinformación en Contacto Directo.